Cara a cara, entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. De la mañana con 5 minutos, comenzamos cara a cara, estamos ya en miércoles de la semana navideña, totalmente en vivo, y como cada miércoles también nos acompaña en su periodo vacacional Augusto Chacón. Ciudadano Chacón, buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte, ahora sí en plan de aún más ciudadano. Sí, ¿no? Ya. Con look de vacaciones. Está bien, ¿no? Como, sí, está bien. Si uno no puede estar vacacionando, al menos parecer que estás vacacionando. Claro, sí, ¿no? No son plenas, pero sí hay una especie de relajamiento, no hay la presión cotidiana. Un gusto estar contigo, con tus radioescuchas. Augusto, un año, digamos, donde Jalisco, como vamos, tú en lo personal, e incluso diría, la agenda pública estuvo llena de debates, incluso discusiones sobre la forma en que los ciudadanos participan en la vida pública. Yo no recuerdo un año en donde hubiera tantas temáticas en donde la ciudadanía tuviera un papel fundamental. Hablábamos ahorita en el corte del asunto de la auditoría, pero también pasó en el tema del Poder Judicial, en las discusiones, por ejemplo, para monitorear y fiscalizar a los municipios, a los nuevos alcaldes. Creo que un año en donde pues queda demostrado que la participación de la ciudadanía genera mejores gobiernos. Genera mejores gobiernos y apunta hacia algo que nos hace falta construir, la confianza. No perdamos de vista también que el 18 de julio se decretó el Sistema Nacional Anticorrupción, que en buena medida es consecuencia de un trabajo de ciudadanos, particularmente en la Ciudad de México, pero también de todo el país. La recolección de firmas para hacer pasar la famosa Ley 3 de 3, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin duda es un logro de los ciudadanos, además de lo que hemos venido arrastrando. Sí, el tema de la corrupción ha concitado muchísimo la actividad de los ciudadanos, pero por ejemplo Ayotzinapa no terminó de bajarse de la agenda, sigue siendo una deuda pendiente y ese también es un logro de los ciudadanos. Aquí en el caso de la Auditoría Superior del Estado, sin duda la intervención fue importante e interesante. Yo no recuerdo un proceso tan vigilado como el asunto de la auditoría, ¿no? Desde el examen, la elaboración, lo posterior, cuando se supieron los resultados, los perfiles, los medios. Me parece un buen caso de estudio ese de la auditoría. Un buen caso de estudio porque no solo fue vigilado, fue muy dialogado. Exacto. La Comisión de Vigilancia abrió las puertas, sí. Tuvimos acceso a platicar directamente con los diputados, a exponer en corto y públicamente, porque todas las reuniones que sostuvimos con ellos fueron públicas, con medios de comunicación. Eso también fue muy interesante. En los foros que organizó la sociedad civil de la mano de la Comisión de Vigilancia, también todo se dijo de manera abierta, inclusive el auditor Alonso Godoy fue invitado y declinó de última hora. Es decir, me parece que independientemente de los resultados, que no siempre van a concitar unanimidad, además toda unanimidad es sospechosa, el diálogo es lo rescatable. Es decir, sí hay la manera de buscar incidir, y si el resultado, insisto, no es el bueno, la mera participación ya es una incidencia. ¿Cómo calificamos, Augusto Chacón, 2016 para Jalisco? Te lo pregunto porque el gobierno del Estado ha hablado de sus cifras, o de las cifras que el gobierno del Estado considera que son positivas en materia de generación de empleos, por ahí, el asunto de crecimiento económico incluso, ¿no? Ha hablado el gobernador Aristóteles Sandoval, pero hay una percepción en la calle, entre los ciudadanos, lo vemos en los mensajes aquí en este programa, de que no fue un muy buen año en Jalisco este 2016. ¿Tú cómo lo calificarías y si crees que hubo avances importantes en materia de la calidad de vida de los ciudadanos? No, yo no lo calificaría tan halagüeñamente como lo hace el gobierno del Estado. Por supuesto, ellos tienen sus números. Habría que evaluar lo que hay en empleo, qué tipo de empleo y qué tan duradero va a ser este. Las cifras en términos de la producción agroindustrial y agrícola son muy importantes. Jalisco es muy importante. Lo que me parece no se ha traducido en mayor justicia a la gente que trabaja en el campo. La participación, que es uno de los últimos datos de Jalisco hacia el Producto Interno Bruto del país, creció, es importante. Sin embargo, tenemos todavía una buena cantidad de gente pobre, viviendo en la pobreza. 30%, según el último estudio de Jalisco, cómo vamos en la área metropolitana de Guadalajara, tiene inseguridad alimentaria. Me parece que en educación tampoco la calidad podríamos rescatar muchísimo.
El desarrollo urbano es una deuda pendiente. Por supuesto intervienen los municipios, pero por el arreglo que tenemos en Jalisco, el gobierno del estado juega un rol importante. La movilidad sigue siendo un tema más que pendiente, y particularmente el transporte público. Hemos avanzado al menos en la noción del uso de la bicicleta, que ha crecido. Sin embargo, es a riesgo todavía de quien se decide subirse a una bicicleta. Pero acabamos discutiendo incluso si se deberían de hacer ciclopistas, sí, ciclovías en la ciudad, cosa que me parece ahí paradójico. también eso se evidenció, la mala consulta hacia los ciudadanos respecto a las obras de gobierno le generan muchísimos conflictos. Es que si siguen utilizando ese calificativo de socialización, no es socialización. No. Las obras tienen que ir más allá de la socialización. Incluso la forma en que se construyen las políticas públicas desde el principio tiene que ser un proceso participativo. Así es. Y bueno, el gobierno del estado puso en juego su precisamente presupuesto participativo. También nos tocó observarlo y es rescatable algunas de las cosas que ahí se han hecho, particularmente en el trabajo con las comunidades, que todavía le falta, porque los municipios, muchos de ellos, todavía no están listos para someter a consulta de los ciudadanos, aunque el equipo de la CEDIS, liderado por Miguel Castro, tiene una estupenda voluntad para trabajar así. Es poco dinero, las obras están todavía muy dirigidas, le estamos dando a elegir a las personas obras básicas que el gobierno debería hacer sin necesidad de consultar, por una elemental justicia, por una elemental noción de la calidad de vida. Pero bueno, algo se ha avanzado en eso. Pero sí, Jalisco no está para que hagamos un balance muy positivo, y en términos de seguridad, me parece que lo que mantiene el equilibrio es que solo tenemos un cártel dominante en el estado. Y aún así, casi todos los indicadores suben. Y aún sobre así, todo homicidios. Homicidios está subiendo. Habría que ir a revisar hacia el sur del estado qué está pasando. Pero en con zona metropolitana también. En algunas zonas que tal vez estén más o menos perdidas. Entonces no está para echar las campanas al vuelo, aunque es entendible que los funcionarios quieran rescatar la parte del paisaje que ellos quieren ver. ¿Cómo viste el desenlace del tema del Poder Judicial? El desenlace en el sentido de elegir a su nuevo titular, el nuevo presidente del Supremo, que será Ricardo Zuro a partir del 1 de enero. Yo me quedo con un amargo sabor de boca, porque por un lado, qué bueno que alguien como Luis Carlos Vega dio un paso al costado y dejó su magistratura, y que incluso comienza el proceso político, de juicio político en el Congreso. Qué bueno, esto nos habla de que hay alguna voluntad de combatir la impunidad. Pero por otro lado, queda alguien como Ricardo Zuro presidiendo el Supremo Tribunal de Justicia, con muchas ligas políticas, claramente elegido desde Casa Jalisco. Es decir, como que todo cambió para que todo quede igual. Eso sucedió y no tiene ningún antecedente hasta donde sé. Podríamos decir lo mismo respecto a lo que pasó con la Auditoría Superior del Estado, es decir, mucho ruido, algunos movimientos, gestos nada más, quizás solo cosmética, y al final de cuentas se impone lo que ya se sabía que iba a suceder. Pero no está decidido, ¿no? Ese tema, no es, al menos. La ventaja, puede ser que en julio o agosto salga un auditor confiable. Acá no, 2 años con Ricardo Zuro. Así es, la ventaja es que ya nos quedó claro que ni a la justicia, ni a la libertad, ni a respetar la Constitución, según la reforma de 2011, va a tener gran impacto si no reformamos en Jalisco el Poder Judicial de manera profunda. Las manos que están metidas ahí, moviendo magistraturas, moviendo decisiones, que se ha vuelto un comercio, el Poder Judicial, de sentencias, de juicios. Eso no ha cambiado profundamente y tenemos que cambiarlo. Sí, en la Auditoría Superior del Estado hay movimientos hacia el cambio que se viene por la presión federal, por la obligación federal para empatar la legislación local con la legislación nacional, pero en el Poder Judicial está claro que ya no pueden apagar todas las luces y seguir actuando en lo oscuro. Y ahí hubo una ganancia. Insisto, sucedió lo que de todos modos iba a suceder, pero sucedió con un costo más alto para la clase política. También lo creo. Febrero se inicia la discusión sobre la reforma del Poder Judicial.
A partir de enero también se inicia la discusión para las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción. También se supone que hasta julio tienen para hacer las modificaciones en este tema, y así subsecuentemente podemos hablar de que hay muchísimos temas que se discutirán en el Congreso. Seguirá siendo, desde mi punto de vista, Augusto, en 2017 el Congreso, mucho del centro del debate público y el debate político estará precisamente en el Poder Legislativo. Sí, y en los municipios, ¿no? Claro. Van a ser el personaje pivote, como se dice en el teatro, va a detonar las acciones de todos los Porque demás. esas decisiones del sistema estatal, del Poder Judicial y de la auditoría a partir de julio, porque difícilmente tomarán la decisión antes de julio, serán fundamentales para el futuro de Jalisco y de la credibilidad en la clase política. De acuerdo, y tendríamos que apurar desde los medios de comunicación, desde las acciones de la sociedad civil, para que antes de las elecciones en el Estado de México, que van a ser un parteaguas, van a ser el arranque de la federal, que va a distorsionar la visión que la clase política y muchos de los medios de comunicación tengan al respecto. Así que mucho de lo que podamos avanzar en el primer semestre va a ser lo que podamos rescatar para seguir con una inercia de visión ciudadana y de modificaciones profundas luego de la elección en el Estado de México. Porque en octubre del 17 comienza el proceso electoral en Jalisco. Así es. O sea, que es el inicio de las precampañas, la selección de candidatos internos y un proceso larguísimo que terminará en junio del 18 con la elección del nuevo gobernador, de los nuevos alcaldes, de muchas cosas, ¿no? Y ya del presidente de la República. Qué tan distorsionantes pueden ser los juegos electorales respecto a la realidad que va a permanecer luego de las elecciones. Si ves que eso lleva a menos colaboración. Sí, eso va a llevar a menos, la lectura va a ser completamente otra. Vamos al corte, está con nosotros Luis Enrique González, él es parte de la asociación civil, de la organización de la sociedad civil FM4, que se dedica a echarle una mano a los migrantes, a ayudarlos a su paso por nuestro estado, migrantes tanto al interior de nuestro país como migrantes que vienen de otros países. Y bueno, platicaremos con él de estos temas relacionados con la migración, ahorita que se ha puesto muy en el centro del debate público después de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos al corte. ¿No? Y que de pronto no gana las grandes portadas ni los grandes temas, pero que ahí está en nuestra vida cotidiana cuando nos relacionamos con los migrantes. Sí, claro, digo, en el estado de Jalisco este año fue en materia migratoria yo creo que muy movido. Por ejemplo, tenemos hoy en día la aprobación ya de la Ley de Protección y Atención a los Migrantes, un intento por armonizar las leyes federales, la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011, la ley de migración y a su vez crear un marco normativo que regule a nivel estatal este tema tan complejo que es la migración, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde la organización trabajamos en conjunto con el diputado independiente Pedro Kumamoto, justo a finales del año pasado para una iniciativa de ley que la denominamos Ley de Hospitalidad para los migrantes que ya se en el aprobó, estado de Jalisco. Digo, no se aprobó tal y como nosotros lo propusimos porque en esa misma sesión, claro, se hizo un solo dictamen, claro, estuvo la diputada Juana Ceballos, en ese mismo día que nosotros lanzamos la apuesta, también la diputada Juana Ceballos lanzó otra propuesta legislativa en torno a protección de migrantes. Al final se decidió hacer un solo dictamen, se turnó a las comisiones de asuntos migratorios, puntos constitucionales y salud, y bueno, todo esto derivó en la creación de este marco normativo que se le denomina Ley de Protección y Atención a los Migrantes, que de alguna forma, realmente antes de esta propuesta que hicimos Sociedad Civil con Pedro Kumamoto, a través de Pedro Kumamoto, pues realmente el tema de la migración no había un proceso de discusión en el estado de Jalisco, máxime cuando en el estado de Jalisco existen distintos flujos migratorios, ¿no? De origen, destino, tránsito y retorno de la migración, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hubo un avance. A nivel instituciones del estado de Jalisco, bueno, pues el Instituto Jalisciense de los Migrantes también emergió, cuya depende titular, de la CEDIS, ¿no? Claro, depende del licenciado Miguel Castro y la titular Mariana, la licenciada Mariana. Bueno, ahí vemos también cómo desde el gobierno del estado pues hay un interés, ¿no? Si bien está volcado a migrantes de retorno, bueno, a partir de esta propuesta legislativa, pues se trata de contemplar los distintos flujos migratorios, ¿no? Entonces, por lo que me dices, la ley al final quedó medio cepillada, en términos de lo que Kumamoto había propuesto. Claro, bueno, es que en términos de la propuesta que hicimos con Pedro, nosotros contemplábamos no solamente la creación de un marco normativo a nivel estatal, sino de la reforma
a leyes secundarias, ¿no? Que tenía que ver con materia de salud, de educación, acceso a justicia y trabajo para las personas migrantes, independientemente de su estatus jurídico migratorio. Estas modificaciones, porque era un paquete de modificaciones a leyes secundarias, no se dieron. Sin embargo, quedó el compromiso en la sesión del Pleno que en el siguiente año íbamos a empezar a sacarlas, ¿no? Porque para nosotros, como organización, y para Pedro, era fundamental que a la par de este marco, de este nuevo marco a nivel estatal, existieran las modificaciones en las otras, ¿no? Sí. Porque acordémonos, digo, esto se los digo en la práctica, y aquí, digo, me dijiste que era el director, realmente soy el abogado y el coordinador jurídico. Bueno. El abogado y el coordinador jurídico. Bueno, pero te voy a dar un ejemplo cotidiano que en la práctica, en la Defensoría de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes nos topamos. Cuando vamos con un servidor público para hacer exigible salud, educación, etc., lo primero que nos hacen nos dicen, bueno, es que solamente yo puedo hacer como buen servidor público hasta en tanto la ley me señale. me permita. Y entonces analizan su ley estatal y no está contemplado estas modificaciones que nosotros proponíamos, ¿no? Entonces en la práctica realmente el acceso a los derechos se ve restringido, ¿no? Entonces de ahí la importancia que con la propuesta legislativa que hacíamos con Kumamoto era poder modificar estas leyes secundarias para que a su vez... Que son estatales. Claro, a nivel estatal, porque ¿de qué nos sirve que haya una reforma constitucional en materia de derechos humanos a nivel constitución y ley, como ley de migración, si el servidor público promedio no hace control de convencionalidad de la Constitución, ¿verdad? O sea... se va a pedir mucho. Claro. Bueno, es que ha pasado lo mismo, por ejemplo, con matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro, por supuesto. Sucede casi lo mismo. Sí, pero en este caso supimos lo que los registros civiles en la zona metropolitana de MC tomaron esa decisión a partir de una resolución de la Suprema Corte. Si no hubiera habido la resolución de la Suprema Corte, quién sabe si se hubieran aventado a hacer control de convencionalidad, que la misma Constitución, el primero constitucional señala, ¿no? ¿Qué partidos políticos, antes de pasar el uso de la voz a Augusto Chacón, Luis Enrique, qué partidos políticos impidieron que estos derechos quedaran reflejados? ¿O quién modificó el dictamen? ¿Qué partido político? En general, bueno, ustedes conocen el proceso legislativo, ¿no? Una vez que pasa a través de las distintas comisiones, se va puliendo y se hace un dictamen único. La última de las comisiones fue puntos constitucionales, y fue en puntos constitucionales que solamente se dictaminó. Como su nombre lo dice, la comisión pudiera haber hecho la modificación de otras leyes secundarias, no se hizo. Al final fue solamente la conformación de este nuevo marco normativo, ¿no? Que bueno, realmente digo, honestamente, aunque obviamente es perfectible esta propuesta legislativa, para nosotros por lo menos pusimos a debate y a discusión este tema de migración que anteriormente ni siquiera se tomaba en cuenta. Solamente un dato, solamente hay 6 leyes que armonizan derechos fundamentales, constitucionales y la ley de migración a nivel estatal. Solo 6 estados tienen un marco normativo. Jalisco es el 7º, ¿no? Ahora con esta ley. Augusto Chacón, no sé si en los datos de Jalisco, cómo vamos en las encuestas, se pregunta algo en el tema migratorio, o cómo convivimos, digamos, con el otro en términos de la relación en la ciudad. En 2012 hicimos un estudio sobre desigualdad urbana. Guadalajara fue una de las 10 ciudades y Jalisco, como vamos, lideró ese estudio. Y había una pregunta sobre migración, si la migración incidía en asuntos de pobreza, y todavía está en el imaginario muy, muy al margen de las y los tapatíos, en el sentido estricto del concepto de migración, aunque en la convivencia cotidiana ya aparece más, ¿no? Enseñamos los dientes, ¿no? Tenemos, como en casi todo el mundo, esa aversión al otro, ¿no? Al otro diferente, ¿no? Al que viene y o no tan diferente. Que nos va a quitar algo, y cuando menos nos quita en apariencia cierta dosis de rutina. Pero lo que nos decía Luis Enrique es de lo más interesante, porque lo estamos viendo en todos los asuntos. La reforma constitucional de 2011 fue de avanzada. Todavía algunos nos preguntamos cómo es que pasó. ¿Cómo? Creo que Calderón no sabía exactamente a lo que se estaba amarrando, ¿eh? Y nadie, y aquí recordemos a nuestra insigne Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha hecho la más mínima difusión de lo que esa reforma implicó. Significa, ¿no? Cualquier ministerio público, cualquier juez del registro civil de cualquier nivel está obligado a no leer las leyes secundarias, sino a irse a esa reforma, y no solo a la reforma, a convenios internacionales que México ha firmado al respecto. Y qué bueno que FM4 tenga el asunto. Yo creo que en los años por venir
La migración va a ser el gran tema mundial. Ahorita Angela Ya Merkel lo en empieza a hacer. Alemania está sufriendo por su postura migratoria, y los grupos conservadores, Donald Trump a la cabeza, están ganando espacio a partir de distinguirse de quien vienen más allá de sus fronteras. Y ahí está, en este caso, Luis Enrique, el principio pro persona, Claro. como lo básico para generar un tipo de resolución jurídica, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre favorecer a la persona con la protección más amplia, ¿no? Y en este caso, como bien lo dice Augusto, pues México ha firmado y ratificado innumerable cantidad de convenios en materia de derechos fundamentales, no solamente para esta población vulnerada como migrantes, sino otras, ¿no? Solamente recordar que a partir de la firma y ratificación 2003 de la Convención de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, México se compromete a nivel internacional de modificar constitucionalmente la normativa interna. Fue entonces que del 2003 al 2008 que se modifica la Ley General de Población, es cuando entonces se deja de ver al migrante como un sujeto ilegal para simplemente la migración irregular pasar a ser a una falta administrativa, lo cual se refleja hoy en día, ¿no? Hoy en día no tener la documentación del Estado mexicano pues es tan grave como tomar una bebida alcohólica en vía pública, ¿no? O sea, se deja de nombrar entonces al otro, a la otra extranjero como ilegal, ¿no? Irregularidad administrativa, digamos. Exacto, No completamente. penal ni criminal. Vamos al corte, seguimos platicando sobre migración. De la mañana con 36 minutos. Estamos con Luis Enrique González Araiza, es coordinador jurídico de FM4 Paso Libre, y con el maestro Augusto Chacón, quien nos acompaña los miércoles haciendo análisis y comentarios con relación a los temas públicos. Luis Enrique, preguntarte por la convivencia entre los tapatíos y los migrantes. ¿Cómo lo has visto? Yo cruzo mucho, incluso para venir a esta estación, cruzo la avenida Inglaterra, y cuando volteas a ver los cotos, los condominios que están a los lados, pues ves prácticamente murallas, le han puesto muchísima seguridad. No sé si realmente somos una ciudad de acogida, de hospitalidad, o realmente estamos tomando mal este asunto de la migración. Bueno, bajo ese punto, Enrique, yo te comentaría que en agosto de este año hicimos nuestra publicación del segundo informe de investigación de la organización, y justo el tema central era, una de las preguntas que nos hacíamos en este informe era conocer qué tanto somos solidarios o no como tapatíos, ¿no? Y realmente es paradójica esta avenida Inglaterra, ¿no? Porque los compas y compañeras llegan justo en la intersección del tren que viene de Irapuato con el que se cruza con Manzanillo, justo ahí en la cementera, ¿no? Ahí en las juntas, perdón, sí, en las juntas es en esta colonia donde se bajan los compas, que ahí está los vagones del ferrocarril, el patio central del ferrocarril, y a partir de ahí inicia la itinerancia de los compañeros para volver a tomar el tren, que regularmente lo están haciendo después de San Juan de Ocotán, ¿no? Que ese es el cruce. Y cómo esta avenida Inglaterra pues pasa todos los extractos sociales, ¿no? Totalmente. O sea, y 3 de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Y como tú lo dices, ¿no? Dependiendo de la zona, pues son estas murallas que se... Sí, sobre todo en las zonas más ricas. Que se elevan, ¿no? De Inglaterra. Sí, y continuando con platicándoles a tu radioescucha sobre este informe, bueno, nos dimos cuenta que la sociedad tapatía sigue siendo con esta calidad de hospitalaria, ¿no? O sea, en general, creo que como tapatíos, tendemos mucho a la caridad, a la solidaridad con las otras personas, ¿no? Y desde la organización justo es uno de los temas que nosotros hacemos, el trabajo comunitario. Si recordarán, hoy en día el lugar donde ocupamos, Calderón de la Barca 46A, entre Niño Service y Agustín Yáñez, cuando nosotros llegamos en un inicio hubo por parte de los vecinos y personas que habitaban aledaños a nuestro albergue una animadversión respecto al proyecto humanitario que teníamos, recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, antes de abrir justo ese bien inmueble es un comodato que nos dio el gobierno del estado en agosto del 2015. De agosto del 2015 a finales de octubre del 2015 nosotros hicimos un proceso de concientización, mucho trabajo de base con
iglesias aledañas a la zona y con las mismos vecinas y vecinos para poder concientizar sobre el proyecto humanitario que nosotras hacíamos, ¿no? Por una parte, y la otra, pues decir que no estamos jugando a ayudar, ¿no? Que éramos una asociación civil jurídicamente constituida y que teníamos la voluntad de hacer algo que el Estado hasta la fecha no hace, ¿no? Atender a esta población de migrantes en tránsito, ¿no? Por zona metropolitana. Bueno, cuando abrimos el centro de atención, voces disidentes se unieron a la causa, ¿no? Fueron voluntarios, donadores. Voces, ¿no?, disidentes de los vecinos. De los vecinos, pero algunos otros, muy focalizados, pues lo que hicieron fue acogerse a lo que la Constitución tiene, ¿no? Al juicio de amparo, ¿no? Pero bueno, la justicia federal falló. Juicio de amparo para que ustedes no se pusieran claro, en la colonia. Respecto al acto de autoridad, que es no el comodato, sino la licencia para operar, ¿no? Directa, porque al final de cuentas era eso. Pero bueno, la justicia federal falló en su contra y durante 3 juicios determinó que obviamente había un interés superior, que es la protección a las personas migrantes por encima de un interés particular, ¿no? Entonces, con esto, pues también a nivel jurídico se reafirmó que lo que estamos haciendo es algo válido y que está apegado a derecho, ¿no? Augusto Chacón, no sé cómo viste estas reacciones de los vecinos que fueron muy comentadas, ¿no? De que se ponía FM4 precisamente en su colonia. Yo creo que lo que vimos es lo que nos suele suceder cuando vemos desde la sociedad civil. Las voces que se oponen a considerar a cualquier tipo de consideración hacia el otro, independientemente de su preferencia amorosa, independientemente de su color de piel, de su origen nacional, sí, son muy estridentes y podrían hacernos pensar que son el todo, de acuerdo, porque les damos mucho espacio. Al mismo tiempo, y esa es una ventaja del trabajo que ha hecho FM4 y lo que podemos ver quienes tenemos a la vía como paso habitual, yo todos los días, al menos 3 veces, cada jornada cruzo la vía porque vivo muy cerca, vemos la estupenda solidaridad de gente que se detiene a darles agua, a darles comida, a darles cobijo, y está ese contraste. Me parece que eso tiene más que ver con los tapatíos que estas voces. Es una mayoría silenciosa, ¿no? Así es. Que de pronto no se expresa con tanta fuerza, claro, ¿no? Pero hace, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Claro, y digo, yo les voy a dar el ejemplo de la organización que sé que cualquier organización va a sonar un elogio propio, pero la verdad es que yo amo mi organización porque justo hay 2 pilares que la constituyen y sin eso no seremos nada. El número 1, voluntariado, y el segundo, donantes, ¿no? Porque realmente relación obrero-patronal con la organización sola la tenemos 7 personas, ¿no? 7 personas que trabajamos para la organización, pero tenemos, el resto son voluntarios, claro, 140 personas de una población completamente heterogénea, profesionistas, amas de casa, estudiantes, de congregaciones religiosas. Es un espacio ecuménico para que cualquier persona que veamos en el migrante ese sujeto de derechos humanos, por ejemplo, como lo veo yo, o el Cristo migrante con los compañeros religiosos, pero al final es una muestra de solidaridad tapatío. Y el otro es la gran red de donadores y donadoras. 95% de nuestro centro de atención al migrante, que es el albergue, está sustentado por donaciones individuales. O sea, donantes que en especie o entregan de manera de metálico en efectivo, dado que somos donatario autorizado y expedimos recibos deducibles de impuestos, se solidariza la causa, ¿no? O sea, esto realmente es una organización que es un esfuerzo colectivo, ¿no? De voluntad de tapatías y tapatíos, empresarios, que le apuestan a esto, ¿no? A la ayuda humanitaria para las personas migrantes. Luis Enrique, ¿quién pasa por nuestra ciudad? ¿Qué nacionalidades? ¿Son del sur de México? ¿Son de Centroamérica? ¿Quiénes exactamente están pasando por nuestra ciudad en términos de migración? Más o menos los datos sociodemográficos de la población a la que atendemos nos dice que entre 6 a 7 personas de cada 10 son extranjeros. Principalmente provienen de Honduras, el Triángulo del Norte, ¿no? Estos 3 países que la migración forzada por motivos económicos, pero hoy en día más por motivos de violencia, está haciendo que la diáspora se mueva, ¿no? Honduras, El Salvador. Honduras primero, en segundo lugar El Salvador, tercer lugar Guatemala, ¿no? Los otros 3 o 4 personas de esas 10 son mexicanos que provienen de los estados del sur, más pauperizados y marginados, que están utilizando también como una ruta en el entrecruce de la migración de extranjeros, pues también el tren de carga para ir a sus destinos, ¿no? Que bien puede ser a frontera, pero también puede ser trabajadores agrícolas temporales que van a los campos de cultivo de Jalisco, de Sinaloa o de Chihuahua, ¿no? Los distintos circuitos de migración temporal que hay, ¿no? En el país.
Entonces son, digamos, 6 o 7 son extranjeros. Ajá. Y 3 o 4 más o menos son mexicanos que vienen a trabajar a los campos del norte, digamos, más industrializado del país. Sí, o que están decidiendo también ir a hacer cruce migratorio a Estados Unidos. ¿Y todos van de paso o buena parte se quedan en Jalisco o en las zonas aledañas? Bueno, es interesante porque justo el modelo de atención que tenemos ahorita planteado y a partir de que ya inauguramos la última etapa de la organización, que es el albergue de noche, hay una población en este estudio de las migraciones forzadas en el mundo. Las personas que están huyendo por motivos de violencia perpetrados por un agente estatal o particular en los estados de origen por distintos motivos, étnico, preferencias sexuales o cuestiones políticas, pues el derecho internacional de los refugiados los considera como posibles solicitantes de la condición de refugio en el país, ¿no? Entonces estas personas que están huyendo por motivos de violencia, que nosotros localizamos por su narrativa, los acompañamos en este proceso para que se puedan quedar en el país como eso, como calidad de refugiados. El mismo fenómeno que estamos viendo en Europa, sí, de toda la diáspora siria o libia que está llegando a Europa porque por las guerras. Por guerras, pues bueno, eso mismo estamos observando de la migración sur-norte que están haciendo estos compas y compañeras del Triángulo del Norte, teniendo que emigrar de manera forzada porque un buen día llega la mar y les dice, si no te vas, si no pagas el derecho de guerra, piso, sí, que llaman allá derecho de piso, es el derecho de guerra, te voy a asesinar a ti y a tu familia, entonces tiene que abandonar su país, ¿no? Entonces son estas personas que posiblemente son reconocidas por el Estado mexicano como refugiadas, donde entonces se piense que puedan permanecer aquí, ¿no? Vamos al corte y leemos sus mensajes de WhatsApp al 33 18 80 76 41. Percibir que ya hay algunos migrantes que encontraron la oportunidad de obtener un ingreso considerable solo pidiendo una moneda en los cruceros. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? No sé si tú quieres comentar algo, Augusto, Luis Enrique. Sí, bueno, yo rápidamente diré que mi experiencia, que es cotidiana, y la de mi familia, que también aporta, es que nunca ves a los mismos. Es decir, no hay eso de se quedan y pasamos varios cruceros. Siempre son diferentes, por supuesto, en un mercado que se abre y entre comillas mercado, siempre habrá vivales que quieran sacar provecho, eso no lo podemos evitar, pero no juzguemos nuestra acción a partir del otro, sino a partir de nosotros mismos, y como por ahí dijo Carlos Fuentes alguna vez, si queremos reconocer nuestra propia humanidad, empecemos por reconocer la que tiene el otro, solo así es posible, así que sí, debe haber vivales, sin duda, como lo hay en cualquier los hay en cualquier actividad, pero mi experiencia es que nunca son los mismos. Luis Enrique. Sí, a partir de la experiencia de la organización tenemos muy claro algo, ¿no? Hay distintas poblaciones callejeras. Al hablar de la población en situación de calle podemos hablar de una tipología, ¿no? Hay distintos perfiles, ¿no? Y entendemos que en el entrecruce de caminos con las personas migrantes, esta población pues también utiliza, como en su momento lo ha utilizado como una estrategia de sobrevivencia, en su momento la estrategia de sobrevivencia del leitmotiv del débil visual, ¿no? de los distintos grupos que sistemáticamente son vulnerados por el sistema. Nosotros como organización tenemos claro que defendemos derechos humanos de personas. Tanto población en situación de calle como migrantes son dos poblaciones que estructuralmente no han tenido las condiciones adecuadas y que eso las ha obligado a estar en la calle. Sí. Entonces, como organización tenemos muy claro, nuestro objeto es ayuda a la persona migrante, sin importar el estado nacional que te preceda. Ahora bien, cuando una persona en situación de calle llega a la organización, nosotros la canalizamos. En un mapeo de doctores, más o menos en el 2014, detectamos que hay 160 ONGs, asociaciones civiles que trabajan en el tema de la situación de calle, ¿no? Okay. De personas en situación de calle. ¿Qué te puedo decir a tu radioescucha? Bueno, cuando uno le quiere tender la mano, como dice Augusto, pues a final de cuentas uno nos reconocemos primero en la otra persona, ¿no? En el tema de la migración, que existan santuarios como somos las casas y albergues de migrante no incrementa que las personas sigan migrando, ¿no? Simplemente lo que hacemos es ofrecerle algo que el Estado sistemáticamente no lo ofrece. Pero ustedes no han detectado que haya gente que dice, aquí puedo sacar algo de dinero y me quedo en este crucero. Eso no lo han detectado. No lo hemos detectado. Sin embargo, con esta narrativa obviamente hay personas que dicen ser migrantes, ¿no? O sea, eso es una realidad que lo vemos, pero en ese sentido siempre apelamos a la solidaridad. Bueno, ¿por qué no? Si el punto es ayudarle a la persona, pues como dice Augusto, que menciona, que se observa que tú le das el agua, la galleta, la comida, pues al final de cuentas es una persona que está solicitando una ayuda, ¿no? O sea, como organización tenemos claro eso, no podemos criminalizar o hacer víctimas a uno y ayudar a otros, ¿no? Y no sé si también, Augusto, de pronto el discurso político, si tú lees, por ejemplo, las notas rojas, muchas veces
cuando les preguntan a los funcionarios públicos, agentes relacionados con la seguridad, y cómo los describen, pues parecían migrantes, claro, con esto. Eso también genera mucha xenofobia y genera una idea del extranjero y del migrante como criminal, que está muy desapegada de la realidad, ¿no? Por supuesto, el discurso de las autoridades no abona a los derechos humanos porque tienden a sobresimplificar las cosas. Bueno, a veces hasta los michoacanos, ¿no? Claro. Nos pasó con Aristóteles y nos pasó con Emilio. Los dos echaron la culpa de la violencia a los temas de Michoacán. Y para los radioescuchas la invitación es a no hacer caso a esa sobresimplificación. El ejemplo más a la mano que tenemos es el que nos sucede con la violencia. Ahora nos la explican, la justifican y cierran el caso a partir de decir eran criminales. Claro. Ellos se matan entre ellos, ¿no? Sí, sí. Esa simplificación nos hace muchísimo daño. Apelemos a la humanidad del otro a partir de la nuestra y no hagamos caso a eso. No hay un tipo único para decir es un migrante. No. Hay un ser humano que pasa por determinadas condiciones que no nos toca evaluar, nos toca tender la mano. Ismael Sánchez, Enrique, ¿le puedes preguntar a tu invitado si FM4 tiene apoyo o trabaja con el albergue San Juan Grande que depende del DIF Guadalajara? Yo solicité apoyo y no me ayudan por no ser migrante, soy adulto mayor. Bueno, tenemos relación sí, porque trabajamos en ocasiones con la misma población, pues, pero no tenemos ninguna injerencia. Como tu radioescucha lo dice, nosotros somos asociación civil y no tenemos que ver con gobierno. Con ¿no? gobierno, con el DIF en este caso. 3541, buenos días. Para llevar ropa de adulto limpia y en buen estado, ¿a dónde? Y si la aceptan, ¿solo de hombres o mujeres también? Gracias. Sí, Calderón de la Barca 468A, entre Niños Héroes y Agustín Yáñez. Estamos abiertos, es un albergue abierto para que toda la ciudadanía que quiera solidarizarse vaya y lo conozca. Ahí lo pueden entregar, principalmente de varones, dado que esta ruta es una ruta que cruzan más varones que mujeres, ¿no? Más o menos en porcentaje es 9% de mujeres, entonces 9 o 8%. O sea, 9 de cada 10 suelen ser hombres y 1 de cada 10 mujeres. Sí. Gracias a 3600 por sus comentarios. 0020, por favor, si me ayudan a compartir este mensaje. Acaban de arrebatarle a la esposa de un compañero a su niño. Bueno, unos tipos que iban, nos pasan algunos datos, algunas placas. También en Tonalá pasamos también el mensaje. Vamos a reservar los datos privados por cuestión de oficio, pero ahorita mismo lo pasamos a las autoridades competentes. Estar enviando mensaje por este medio, corramos la voz. También ha habido algunos desmentidos en torno a estos temas. Patricia Durán, que nos manda un video, muchas gracias. María de Lourdes Gutiérrez, que nos comenta también, gracias por sus buenos deseos. 8297, buenos días, iniciaré con un aplauso al Sistema Nacional Anticorrupción, el Jalisco Sin Fuero. Pero ¿cuántos han caído? Nombres, nos dicen. Bueno, pues sí, ¿no? No. Todavía no está el sistema, hay que decirlo. Todavía no está plenamente, ninguno ha caído y estemos atentos porque estamos mirando solamente a políticos, hay que mirar a todo el espectro. Normalmente la corrupción incide también en gente de la iniciativa privada, en ciudadanos comunes y corrientes, y esa es la cadena que debemos atender. Luis Enrique, no sé si esperan por el asunto Trump y por lo que se va a derivar más flujo de regreso, más que Jalisco sea un espacio de más paso para migrantes. Bueno, siempre que me preguntan hablo de que, bueno, ahora que asuma la presidencia, pues veremos cuál es qué tanto era hablada y qué tanto... Pero ya anunció que va por tantos millones de entonces, antecedentes. En ese sentido, bueno, también nosotros nos planteamos que a final de cuentas la ayuda humanitaria sigue. Yo también te contestaría que del 2009 al 2015 con el Premio Nobel de la Paz Barack Obama se deportaron más o menos 2.9 millones de personas. Entonces, por cierto, publicó el Informador el lunes, que es interesante, 31 jaliscienses diarios. Exacto, entonces también digamos que esto es un escenario igual o peor, pues, pero no tampoco seamos halagüeños de que con el gobierno de Obama las cosas eran mejor en materia migratoria, ¿no? Salvo el DACA, el famoso decreto ejecutivo. Decreto ejecutivo que hizo, que seguramente Trump va a dar al traste, pues realmente no era una política que favoreciera al fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, obviamente como albergues y casas de defensoras de derechos humanos de personas migrantes estamos atentos por si llegase a incrementar un flujo migratorio mayor para poder recibir a todos estos compañeros. Antes de despedirte, ¿el asunto de la seguridad ha mejorado Sí. en la nueva sede? Sí, tenemos reuniones programadas con una mesa de seguridad con gobierno del estado.
gobierno municipal, entonces en el tema de la seguridad se ha resuelto y como te digo, trabajamos en sinergia con estos dos niveles de gobierno. Augusto Chacón, gracias por habernos acompañado este año. Al contrario, Enrique, ha sido un privilegio, un gusto estar contigo, con tus radioescuchas y muchas gracias a ustedes. Luis Enrique González Araiza, coordinador jurídico de FM4, gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, gracias por el espacio, Enrique. Nosotros nos vamos, mañana seguimos en Cara a Cara, en vivo a las 9 de la mañana.